Muy buenas tardes, mi nombre es Laura Michelle Cayo Joble y yo les voy a estar hablando junto a mis compañeros sobre el carbono, las propiedades que posee y cuál es la importancia de este en la Tierra. Para empezar, yo les voy a estar dando una pequeña introducción sobre la importancia del carbono y algunas de sus cualidades que la hacen tan importantes. Ok, para empezar, el carbono es un elemento fundamental en la Tierra debido a que gracias a este se forman muchos otros componentes que son esenciales en la creación de componentes para los seres vivos. La importancia del carbono en la creación de estas moléculas y de estas sustancias se debe a la capacidad que tiene este de crear enlaces covalentes que son fuertes y a la vez son diversos. Estos enlaces permiten la creación de diversas biomoléculas como lo son el CO2, el dióxido de carbono, que es fundamental para la existencia y la supervivencia de la vida en la Tierra. Para continuar les voy a estar introduciendo un poco a distintos conceptos que mis compañeros se van a encargar de desenglosar un poco más. En primer lugar tenemos la versatilidad de enlace. Como mencioné en la introducción, el carbono tiene la capacidad de unirse hasta a 4 otras moléculas, creando así enlaces covalentes. Esto le permite conectarse con otros átomos y formar así biomoléculas o derivados de biomoléculas. Como mencioné en la introducción también, el carbono tiene la capacidad de crear enlaces de una manera muy diversa, creando así anillos o estructuras más complejas e incluso a nivel tridimensional. Esto es esencial a la hora de crear diversidad entre moléculas, lo que a su vez creará diversidad en las distintas especies. En segundo lugar tenemos los compuestos orgánicos. El carbono, al ser una biomolécula, es esencial a la hora de crear otros derivados de estas mismas, como lo son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Estos últimos siendo uno de los más importantes, ya que como sabemos, los ácidos nucleicos son el ADN y el ARN, que son una parte fundamental a la hora de que la vida exista. Estas biomoléculas son bloques de construcción a la hora de crear organismos, no solamente células, sino organismos totalmente complejos, como lo somos nosotros los seres humanos. Tenemos también el carbono en las cadenas alimentarias. Los seres vivos obtienen carbono a través de consumir otros seres vivos o, por ejemplo, tenemos la fotosíntesis en las plantas. Como sabemos, las plantas absorben dióxido de carbono y liberan oxígeno a la atmósfera. Esto es muy importante ya que así es una de las maneras en las cuales entra el carbono a la cadena alimentaria, que a pesar de que nosotros no seamos plantas, dependemos bastante de ellas, lo que hace que dependamos directamente del carbono, aunque sea de una manera un poco más indirecta. En cuarto lugar tenemos la regulación del clima. El carbono también desempeña un papel esencial a la hora de la regulación del clima, ya que surge algo conocido como el ciclo de carbono. Este ciclo implica procesos como lo son la fotosíntesis, la descomposición, la combustión y la respiración, que es algo que nosotros mismos y todos los organismos realizamos. Y finalmente tenemos la estabilidad de enlace, como mencioné en la introducción. Una de las características del carbono no solamente es que crea enlaces bastante diversos, sino que son muy fuertes, principalmente los enlaces carbono-carbono, que son enlaces entre dos carbonos. Esto contribuye a durabilidad y resistencia en muchas biomoléculas, que también crea mucha durabilidad y resistencia para que se formen otros tipos de seres vivos. Muchas gracias. La abundancia del carbono en la Tierra es notable, ya que es un elemento fundamental para la vida tal como lo conocemos. El carbono es el cuarto elemento más abundante en el universo por masa y constituye aproximadamente el 0.02% de la masa de la Tierra. A pesar de esta baja proporción, su presencia es esencial para la vida y se encuentra en una variedad de formas en el planeta. En el ejemplo de la atmósfera, el carbono se encuentra en forma de dióxido de carbono, que es el CO2. Este gas es esencial para la fotosíntesis, un estado crucial para la vida de las plantas y por ende para la cadena alimentaria. En la hidrosfera, los océanos y cuerpos de agua también contienen dióxido de carbono disuelto y el carbono forma parte de los bicarbonatos presentes en el agua. En la biosfera, el carbono es el compuesto principal de los compuestos orgánicos que constituyen los seres vivos, como las proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos. En la geosfera, en la corteza terrestre, el carbono se encuentra en minerales como la calcita
y la dolomita, así como los depósitos de carbón, petróleo y gas natural. Lo podemos encontrar de forma natural como los diamantes, el carbono en su forma cristalina más dura y transparente. Los diamantes se forman bajo condiciones de alta presión y temperatura en el manto terrestre. Los grafitos, otra forma alotrópica del carbono, pero en este caso es opaca y tiene propiedades lubricantes. Se utiliza en lápices y como lubricantes sólidos en aplicaciones industriales. Existen diferentes tipos de carbón, incluyendo antracita, hulla, lignito, que se forman a partir de la descomposición de materiales orgánicos a lo largo de los tiempos. El carbono forma la base de una amplia gama de compuestos orgánicos, incluyendo proteínas, lípidos, carbohidratos, ácido nucleico, que son esenciales para la vida. La versatilidad del carbono y su capacidad para formar una variedad de compuestos y estructuras han contribuido significativamente a la abundancia y diversidad de la vida en la Tierra. Su presencia en distintas formas, desde diamantes hasta compuestos orgánicos en los seres vivos, destacan su importancia en los procesos biogeoquímicos y en la geología del planeta. Hola, mi nombre es Martin y les estaré hablando sobre el ciclo del carbono. Bueno, este es un proceso biogeoquímico que describe el movimiento de carbono a través de la biosfera, pedosfera, geósfera, hidrosfera y atmósfera de la Tierra. Es un ciclo fundamental para el equilibrio ambiental del planeta, ya que es responsable de la regulación del clima y el mantenimiento de la vida. El carbono es un elemento esencial para la vida. Se encuentra en todas las formas de vida, desde las plantas y los animales hasta las rocas y los minerales. El ciclo del carbono permite que el carbono se recicle y se utilice de nuevo por los organismos vivos. Esto se divide en dos etapas principales, la etapa rápida y la etapa lenta. En la rápida, el carbono se intercambia entre la biosfera y la atmósfera. La fotosíntesis es el proceso por el cual las plantas utilizan la energía del sol para convertir el dióxido de carbono y el agua en glucosa y oxígeno. La respiración es el proceso por el cual los organismos vivos utilizan la glucosa para producir energía y liberan dióxido de carbono al ambiente. En la etapa lenta, el carbono se intercambia entre la biosfera y la geósfera. La descomposición es el proceso por el cual los organismos muertos se descomponen, liberando dióxido de carbono a la atmósfera. La combustión es el proceso por el cual los combustibles fósiles como el carbón, el petróleo, el gas natural se queman, liberando dióxido de carbono a la atmósfera. El depósito en sedimentos es el proceso por el cual el carbono se acumula en los sedimentos oceánicos, donde se puede permanecer durante millones de años. El ciclo del carbono es un proceso fundamental para el equilibrio ambiental del planeta. Sin él, la vida en la Tierra no sería posible. Aquí están con más detalle las principales etapas del ciclo del carbono. Tenemos la fotosíntesis, que es un proceso que realizan las plantas y algunos otros organismos como las algas y las bacterias fotosintéticas. En la fotosíntesis, la planta utiliza la energía del sol para convertir el dióxido de carbono y el agua en glucosa y oxígeno. La glucosa es una molécula de azúcar para la planta que se utiliza como fuente de energía y el oxígeno se libera a la atmósfera. La fotosíntesis es un proceso fundamental para la vida en la Tierra. Es el proceso el cual se produce la mayor parte del oxígeno que respiramos. La respiración. Este es un proceso que realizan todos los organismos vivos, desde las plantas y los animales hasta los hongos y las bacterias. En la respiración, el organismo utiliza la glucosa para producir energía, liberando dióxido de carbono a la atmósfera. La respiración es un proceso necesario para la vida. Es el proceso por el cual los organismos obtienen la energía que necesitan para realizar sus funciones vitales. La descomposición. Bueno, este es un proceso por el cual los organismos muertos se descomponen, liberando dióxido de carbono a la atmósfera. Los organismos descomponedores,
como los hongos y las bacterias, son los responsables de la descomposición. La descomposición es un proceso importante para el ciclo del carbono. Es el proceso por el cual el carbono que se encuentra en los organismos muertos se libera a la atmósfera, donde puede ser utilizado por otros organismos. Combustión. La combustión es el proceso por el cual los combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas natural se queman y este libera dióxido de carbono a la atmósfera. La combustión es un proceso importante para la sociedad humana y los combustibles fósiles se utilizan para generar electricidad, para transportar mercancías y personas y para calentar nuestros hogares y negocios. Sin embargo, la combustión también es una fuente importante de emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, lo que contribuye al cambio climático. Y por último, pero no menos importante, está el depósito en sedimentos. El depósito en sedimentos es el proceso por el cual el carbono se acumula en los sedimentos oceánicos. Los sedimentos oceánicos se forman a partir de la acumulación de restos de organismos muertos, así como de partículas de rocas y minerales. El depósito en sedimentos es un proceso lento. El carbono que se deposita en los sedimentos puede permanecer allí durante millones de años. Gracias.
Hola a todos. Hoy exploraremos los compuestos más importantes del carbono y sus fascinantes aplicaciones en la vida cotidiana, la industria y la medicina. Estos compuestos son fundamentales para la existencia y funcionamiento de la vida tal como la conocemos. Comencemos con los hidrocarburos, compuestos formados exclusivamente por carbono e hidrógeno. Estos son la base de los combustibles fósiles y por ende son esenciales para la energía que impulsa nuestros automóviles, aviones y maquinarias industriales. Además, los hidrocarburos también son la materia prima para la fabricación de productos químicos y plásticos. Los carbohidratos. Poseemos, pasemos a los carbohidratos, los cuales son las principales fuentes de energía para nuestro cuerpo en forma de azúcares, almidones. Los carbohidratos están presentes en alimentos como frutas, verduras y granos. Esta categoría de compuestos es esencial para mantener nuestra vida, nuestros niveles de energía y es una parte vital de nuestra dieta diaria. Proteínas. Ahora hablemos de las proteínas compuestos por aminoácidos. Las proteínas son los bloques de las construcciones de los tejidos en nuestro cuerpo y tienen un papel crucial en la función celular y metabólica. En la industria, las enzimas proteicas son utilizadas para catalizar reacciones químicas, mientras que en la medicina, las proteínas pueden ser ingenierizadas para desarrollar terapias y tratamientos innovadores. Lípidos. Los lípidos incluyen grasas y aceites, son vitales para el almacenamiento de energía y la estructura de la membrana celular. Además de su importancia biológica, los lípidos también tienen aplicaciones industriales como en la fabricación de productos cosméticos y productos químicos especializados. En la medicina, los lípidos se utilizan en formulaciones farmacéuticas para mejorar la entrega de ciertos medicamentos. Nucleótidos. Finalmente llegamos a los nucleótidos, los componentes fundamentales de los ácidos nucleicos como el ADN y el ARN. Estos son esenciales para la administración y almacenamiento de información genética. En medicina, la investigación genética y la terapia genética utilizan nucleótidos para entender y tratar enfermedades a niveles moleculares. Para profundizar en la importancia de estos compuestos de carbono, es crucial reconocer que la investigación continua en química orgánica ha llevado a la creación de materiales ha llevado a la creación de materiales innovadores y sostenibles. Por ejemplo, la búsqueda de alternativas a los combustibles fósiles ha dado lugar al desarrollo de combustibles y tecnologías de energía renovable, marcando un paso fundamental hacia un futuro más sostenible y respetuoso con el medio ambiente. En el ambiente de la medicina, la comprensión de la estructura molecular de los compuestos de carbono ha permitido avances significativos en el diseño de medicamentos. La ingeniería de moléculas orgánicas específicas ha llevado al desarrollo de tratamientos más efectivos y con menos efectos secundarios. Además, la terapia genética que utiliza los principios de los nucleótidos está abriendo nuevas posibilidades para tratar enfermedades genéticas de manera más precisa. En el panorama industrial, la utilización de compuestos de carbono en la fabricación de plásticos biodegradables y materiales compuestos ha contribuido a abordar el problema de la contaminación y la acumulación de residuos. Esta innovación refleja el papel fundamental de la química orgánica en la creación de soluciones a los desafíos globales. En resumen, no solo dependemos de estos compuestos en nuestra vida diaria, sino que su comprensión y aplicación está dando forma al futuro de la tecnología, la medicina y la sostenibilidad. Muchas gracias.